Bueno, empezando. Ah, bien, los presento. Bueno, chicos, empezamos. Somos el grupo del equipo de Voto A de Sabrina Maitín. Carlos, Gonzalo y Dolores, vamos a presentar un caso clínico que tuvimos en la sala. Y bueno, para iniciar, el título de la presentación es un ACV isquémico de presentación inusual, que es con lo primero que se presenta el paciente. Así que bueno, voy a dar paso a Gonzalo para que él empiece a contar el caso. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hablando del caso. Un poco la presentación del caso. Es un paciente de 61 años de edad que es traído por su esposa porque presenta un síndrome confusional agudo. Y bueno, la familiar relata que en hora de la mañana, después de despertar, notó que demoraba en salir del baño, lo llamaba, no respondía. Ella ingresa al baño y lo encuentra confuso, lo ayudó a incorporarse y notó que respondía incoherencias y lateralizaba la marcha hacia la derecha. Al interrogatorio dirigido, el paciente refiere que el día anterior sentía algo de malestar y que había constatado una fiebre de 38,5 sin otra sintomatología asociada. Bueno, nada, visto por última vez bien por la esposa la noche previa a las 12:30 de la noche. Hace una semana refiere que había notado un cuadro respiratorio progresivo que, según relata, es habitual en él, con algo de congestión nasal y de tos seca. Al examen físico, ingresa acá a la central de emergencias, viene con esta fiebre, psíquico desorientado en tiempo y espacio, los signos vitales estables, 120-60 de TA, frecuencia de 100, saturaba 98, febril en ese momento, nada importante de lo que es el examen físico en general. Y de lo neurológico no presentaba ni signos meningios, no tenía déficit neurológico motor y no tenía alteración de lo que eran los pares craneales. En ese momento la ataxia estaba conservada, a diferencia de lo que había referido la familiar el día anterior. En sí, un par de preguntas como para jugar un poco. ¿Qué datos de la historia clínica recabaría alguno? ¿Cuál sería el primer diagnóstico o síndrome clínico que pensaría y cuáles serían los exámenes iniciales que le realizaría? Pero podés volver entonces a resumir básicamente de 60 años entra con síndrome confusional febril. Sí. Tuvo un cuadro respiratorio 10 días previos. Sí, Aproximadamente unos 7 días exacto. previos. Un cuadro respiratorio que él relata de que suele suceder cada cierto tiempo unos cuadros respiratorios repetitivos, que tiene que ver mucho con los antecedentes que ahora van a ver. Pero bueno, había tenido este cuadro de tos y mucha congestión nasal, mucha congestión. Y después de eso, la familiar lo encuentra en el baño el día siguiente, sentado, confuso, no respondía, digamos, no me decía la orden de que él se levante ni nada, tuvo que ayudarlo, incorporarlo. Pero el día anterior había estado con fiebre y pirogenemia. Según se interrogó profundamente, constatada la fiebre. Contás que tiene cuadros respiratorios a repetición. Sí, exacto, sí. A repetición. De neumonías, bronquitis, sinusitis. Bien, de hecho, justo por eso la primera pregunta. Todas ellas. De antecedentes tenía muchas sinusitis. ¿Sí? De hecho, no solo eran sinusitis clásicas, sino eran pansinusitis, que se manifestaban con cefalea, mucha congestión, que venían de mucho tiempo de evolución y que lo siguió otorrinolaringología por eso. Bien. Siguiendo con la pregunta que dice, ¿qué más preguntaría en la historia clínica? ¿No? Creo que una de las cosas importantes son los antecedentes. Entonces, hablamos de que es un paciente que tiene antecedentes de tener muchas sinusitis a repetición. Esa es una. ¿Qué más preguntaría? ¿Alguna otra cosa que quisieran preguntar en los antecedentes? Hipertensión, diabetes. Es hipertenso, diabético. Ahora luego les ponemos el esquema de todo. Es hipertenso, es diabético, toma medicación oral. ¿Algo más que quieran preguntarle? ¿Tuvo alguna de estas infecciones requerimientos de internación? No. No, ¿Rescates microbiológicos de relevancia o inusuales? No, no, tampoco. tampoco. No. También. ¿Ha tenido alguna cirugía o de macizo facial o algo por el estilo, de drenaje de senos? Sí, había tenido una, sobre todo de pólipos nasales. Había presentado. Le habían resecado un pólipo nasal, todo con biopsia, anatomía patológica. Tenemos una fotito. ¿Cuándo fue eso? En el Eso fue en el 2023. 2023.
¿Es diabético? Diabético tratado con metformina bioral. ¿Infecciones fúngicas ha tenido en algún momento por ser diabético? Porque es varón, ¿no? Varón. Balanitis, gástrica o moquez oral o algún otro tipo de cosas. Candidiasis había tenido, pero no recuerdo bien. En algún momento había tenido algo de candidiasis, Cutáneo. me parece que era a nivel de los pliegues, pero nada más. Bien. Sí, tuvo Bueno, sí. antecedentes de fibrilación auricular, fibrilado auricular, que se hizo una ablación y Exacto. después se hizo Holter de control y estaba en ritmo sinusal después de la ablación, no volvió a repetir. Eso también en el 2023. Tenía antecedentes de anterior. No, Lúcido, 6 en 6, 64, 66. 61, 64. Pero a ver, Lúcido, 6. funcional el señor, camina, corre, hace de todo. Y no es asmático ni alérgico. Y esto Es asmático. es Y asmático, alérgico. es asmático, alérgico, seguimiento con inmunología. Si quieren, bueno, ¿Es asmático ahora les grave o leve? bien, tenemos una evolución que la vamos a mostrar, es un neumonólogo como para que ustedes tengan una idea del asma, porque queremos ahondar ahí, pero es un asmático de reciente comienzo, diagnóstico. no de niñez. 2023. Están todos en el 2023 parece que tiene, pero bueno, 2023 igual. Asmático diagnosticado en 2023 con algunas crisis, y la última la tuvo en 2025. en el 2024, creo, no, en enero de este año. Última crisis de asma. Y bueno, ahora les mostramos una imagen de eso. Pero pasando a la segunda pregunta, hasta ahí con la clínica del paciente. Fiebre, confusión, de pronto algo de lateralización. ¿Qué síndrome se le viene a la cabeza? Es una sospecha sindrómica, no tienen que dar el diagnóstico, pero ¿qué pueden pensar? ¿Qué descartarían? Un síndrome cerebeloso, bueno, está bien. Bien, por la lateralización, ¿no? Algo que vaya enfocado al sistema nervioso central. Bien, ¿qué más? Una meningitis. Una neuroinfección por la fiebre, Confusión. pirotecnia 38 punto y algo, confuso, ¿sí? Bien, síndrome confusional agudo, Asociar algún proceso infeccioso. algún proceso infeccioso, eso ya va orientando los estudios que se le van a ir siguiendo más adelante. ¿Qué más? De hecho, es como una pirogenemia, ¿cierto? Con pirogenemia. Podría tener una sinusitis o quistis y, bueno, podría tener una meningitis. Podría también tener una neumonía en este momento. Un neumococo podría explicarlo todo. Bien, Podría explicarlo. También podría tener una meningitis bacteriana. Pero no encaja en el tema de la sinusitis recurrente, el asma. Eso tira para otro lado. Es una enfermedad más crónica, no voy a avanzar. Pero no encaja para eso. Entre otras cosas que hay que tratar son las enfermedades genéticas, con licencia como variable, suelen tener reagudizaciones frecuentes respiratorias, si el asma de difícil tratamiento, o las patologías sinusales, ya lo pueden, ahora la patología se llama más de Crohn, ¿cierto? Pero bueno, en principio es un paciente confuso o hablando de fiebre, tiene síndrome confusional febril y puede no tener compromiso de sistema nervioso. ¿Verdad? Bueno, bien. Bien, Muy bien, pasamos a la siguiente. bien. Bueno, ahí están los antecedentes. Los otros antecedentes, como decíamos, diabético tipo 2, tratado con metformina, funcional, AB de 6 en 6, hipertenso, FA, con ablación 2017, con un último Holter en el 2023 con ritmo sinusal, un asma alérgica que venía en seguimiento, como bien decía mi compañero en neumonología, una sinusitis crónica y un antecedente quirúrgico, una resección de pólipos nasales. Esa alusión de otorrino es interesante. Ahí, Ah. Gonzalo. Bueno, esta es, como bien dice Carlos, una evolución de otorrino que refiere que el paciente sigue sin olfato en ese momento, venía en mejoría, estaba en tratamiento con Montelukast, que venía en mejoría, venía siendo más espaciado esto de la tos desde que estaba en tratamiento con el Montelukast, y que cada vez que usa corticoides respondía bien. O sea, venía en tratamiento con corticoides y venía respondiendo bien el paciente. Acá habla un poco del antecedente de que se le había hecho una toilette, se le aspiró mucina alérgica,
no se habían visualizado pólipos, pero sí inflamación del techo posterior a lo que fue la cirugía. ¿Mm? Nada, acá dice que, bueno, sugiere aumentar el otorrino, lo que son los lavados nasales, agrega cetericina de rescate para no usar corticoides en ese momento, porque lo venía utilizando ya de larga data. Y bueno, nada, habla un poco de un resumen de lo que se vio a nivel quirúrgico, que ya estaba casi todo ventilado, menos la parte frontal, que se planteaba en ese momento algún tipo de cirugía, pero estaban también la opción de iniciar biológicos que lo iban a considerar A ver, posterior. cirugía del seno para desobstruirlos. Claro, Exacto. porque ¿qué sucede? Ahora vamos a ver unas tomografías, pero el otorrino lo seguía con una pansinusitis. Ujú. Pansinusitis bastante severa, compromiso de varios senos, incluso hasta los frontales ocupados, fenoidales, etmoidales, maxilares. Le habían hecho toalé quirúrgicas con drenaje del moco y lo venían siguiendo con eso. De vez en cuando consultaba, le hacían lavados, aspirados, le resecaron el pólipo que les había comentado a nivel nasal. Pero lo que estaba considerando el tema del otorrino era que veía mucha inflamación y dice, no sé si hacerle una cirugía le vaya a ayudar mucho con el tema de que tiene también ocupados los senos frontales. Parece una inflamación que persiste, que es crónica y lo puso como un paciente candidato para que se pueda iniciar tratamiento biológico, ¿sí? Para tratar esa sinusitis crónica. Lo otro que es llamativo es el paciente Mejorado. dice él que no tenía olfato, pero cuando le ponen corticoide empezó a oler. Empieza a oler, pero después cuando le quitas el corticoide de nuevo se vuelve a tapar y responde bien y están como en esa lucha de ¿le pongo o no le pongo corticoide? Si le pongo no quiero que esté mucho tiempo con corticoide, no quiero usar corticoide, pone ahí, agregó cetiricina de rescate para no usar corticoide, o sea, tratan de no usar mucho el corticoide con él, pero bueno, lo siguen por eso. Así que interesante este antecedente. Vamos al siguiente antecedente. Y después está el Este es antecedente de neumonología. También está muy bueno. de neumonología. Bueno, nada, habla de la crisis asmática que había tenido en 23 y en diciembre del 23 y en abril del 24, que se trató con glucocorticoides. En marzo del 2025 tuvo una nueva crisis. No, nada, eso, otro antecedente que no tiene mucha relevancia. Después, un asma con una IgE de mayor a 1900 en 2023, un laboratorio con hipereosinofilia que bajó luego de los corticoides. O sea, empezó con los glucocorticoides y llama la atención que la hipereosinofilia había empezado a descender. Responde a los corticoides, ¿no? Eso también da. Bueno, la cirugía de los pólipos en diciembre del 2023, un laboratorio de ahora del 2025 con una IgE de 7,35, con eosinófilos al 6%. Con tratamiento corticoide. Esto con el tratamiento de corticoide que había venido en descenso a diferencia de esto. Bueno, nada, tomografía de tórax normal, de senos. Que tiene una obstrucción leve y bueno, está con tratamiento para su asma. Y también él plantea que es un paciente candidato a dipilumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Ujú. Y dice, Otorrino está de acuerdo, podríamos planteárselo. Bien, eso es un antecedente de relevancia. Paciente, sí. Ya le fueron haciendo seguimiento de esos eosinófilos. Sí, de hecho, después ahondando con el neumonólogo, porque hablamos con él, eh, él tenía ciclos en donde cuando se hacía el trastorno respiratorio, los eosinófilos aumentaban y tenía periodos de ciclo donde aumentaban y bajaban, aumentaban y bajaban. Había un periodo donde habían empezado a tener esos ciclos de aumento y descenso, y se unían, digamos, el aumento de los eosinófilos a los síntomas clínicos respiratorios que tenía. Bueno, Sí, porque es un antecedente que es bastante importante y sobre todo en pacientes jóvenes, el antecedente de asma y con hipereosinofilia, teniendo en cuenta que una de las causas de lesiones a nivel neurovascular sería una vasculitis por una vasculitis eosinofílica. claro, Así entra que en es el importante diferencial. siempre tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial y más teniendo en cuenta la sintomatología que el paciente estuvo presentando. Bien, Tenía lesiones en piel. bien, eso. Exacto. Vamos a ir desarrollando el caso porque muchas cosas pasaron en esta internación. Él viene con esos antecedentes, se interna con la sospecha del síndrome un ACV isquémico un síndrome infeccioso del sistema nervioso central, inicialmente hasta ver los laboratorios y todo, la PL,
Pero después de que aparecen esos sucesos, empieza a aparecer en la internación un montón de cosas que las vamos a ir viendo. Bien. Pero hasta antecedentes, nada de lesiones vasculares. Nada. Bueno, Bueno, se le esos son hace. los laboratorios de ingreso. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, los laboratorios de ingreso, nada, hematocrito estable, 43%, leucocitosis, nada, una función renal, un poquito de aumento de la uremia, Leve y falla renal con nada, con y reposición. se había tomado hemocultivo por la fiebre que había presentado y el cuadro confusional. Le toman unos hemocultivos por la fiebre. ¿Y qué más se le podría ofrecer a este paciente en laboratorio que de pronto faltan ahí? ¿Qué cosas? Participación del público. PL, bien. Muy bien, doctora. Siguiente. La Le PL. dio al clavo. Bien, Le hacen la PL, esa. bien, PL. En esa PL, ¿qué le llama la atención? Tommy, ¿quería hablar? Ah, no. Bien. Nada, las proteínas están al límite, 40,8, pues hasta 40 están al límite, la glucosa está levemente aumentada y los leucocitos están normales. Un láctico, un líquido cefalorraquídeo levemente aumentado y le hicieron enterovirus PCR negativo. ¿Bien? Sigue, Gonzalo. Y bueno, se le habían pedido también anticuerpos para HIV, hepatitis, que venían todos no reactivos, todos negativos. Serologías, Serologías, ¿no? PDL, HIV. Bien. Y bueno, estas son un poco las Y, imágenes. claro, ya hicimos laboratorios. Y bueno, hasta ahora, elementos de ACV, ¿qué tenemos? Nada. Bien. Clínicamente, Clínicamente, ningún foco. es un confusional febril. Sí, es un confusional febril. Clínicamente nada, porque al examen neurológico, 60 años. al examen neurológico, como dice la historia clínica, ningún foco. Ninguna debilidad motora ni sensitiva, ni de paracranial, ni de ataxia, nada. Pero bueno, le hacen las imágenes porque, bueno, síndrome confusional agudo, febril. Perdón, y una pregunta. Sí. ¿Estaba bajo corticoides en este momento? No, No. sin corticoides, sin corticoides. Y sin biológico. Y sin Y sin biológico. El biológico. biológico se lo iban a plantear. Y estaba que con inhaladores. Estaba con inhaladores. Estaba con inhaladores. Inhalados. Inhalados. Sí tenía Frevia, perdón, Trelegy, y creo que en algún momento había usado budesonide. Sí, güey. Glicopirronio bilanterol, creo que es. Sí, bilanterol, glicopirronio, Trelegy, la que tiene tres. Tres. Y umeclidinio. Son tres, umeclidinio, bilanterol Y entonces y uno más. Umeclidinio es un antibucarítico. Bilanterol es un beta 12 prolongado, que está faltando una budesonida, un licorticoide, una beclobetasona, Me parece que es beclomecasona, pero no estoy seguro. Sí, pero no estoy seguro. Bueno, vamos a ver las tomografías. Miren la tomografía, es el axial. Ahí no sé si quieres señala Por ahora. lo que vean llamativo. La tomografía simple, sin contraste. Si quieren que separe la imagen, lo piden. Y los senos están ocupados, ¿no? Sí, es el frontal, ven arriba, atrás, retrocede si quieren un poquito más para que vean. Igual ahora les enseñamos el corte coronal, pero miren los senos frontales. Ocupados. Bien. Y eso es tan frecuente que los ocupados la ansiedad es muchísimo más frecuente. Ujú. Bien. Esto es una TC sin contraste. Sí, Se le reveló así. hay una parte, mira, retrocede. Sí, acá, acá. A nosotros nos llama la atención en esa tomografía, por ahí va a haber un. Esto. Acá. Más un poquito ahí. No, es más atrás. Sí, acá. Ahí. Esa parte Eso de allá, pero igual no se ve tan bien, la verdad que ahí, ese como oscurecimiento del lado. Ahí, ese. Muy sutil igual, muy difícil. Si quieres, muéstrale la otra. La que importa. Puedes agrandarla también, Gonzo. Ahí con cuartes. De la coronal. Simple también. Bien, bueno, nada llamativo aparentemente. Y la siguiente. Y acá. Sí, está. Y. Bueno, esto tampoco. Y esa es la imagen de sagital.
Pero no tenemos una resonancia. Sí, Bueno, ahora- es que luego de esa tomografía, cuando ven el informe, que ahora se lo va a mostrar a Gonzalo, si quieres anda directo al informe. ahí Le pidieron está, una tomografía de tórax por el cuadro respiratorio que había referido, descartar neumonía. Miren la toma a ver si le llama la atención algo y ahora ven en los informes definitivos lo que sale. Esa es la tomografía de tórax del ingreso. ¿Le llama la atención algo? Y abajo está muy movida la base, pero no sé si tiene a veces es movimiento. Sí, está muy movida. Está muy imaginada. Bien. No sé si. La informan como normal. no informa exacto. La informa como normal. Si quieres pasar a la siguiente. Pasa a la siguiente, porque ya esas son sagital. Ahí acá está. Los informes. A ver. Lesión hipodensa subcortical. Podría corresponder a una isquemia dentro de diagnóstico diferencial, que era esa imagen que hablábamos, que lo veíamos un poco oscura. Había que correlacionar con datos clínicos antecedentes, una pansinusopatía, y en tórax no había lesiones pleuroparenquimatosas agudas. Así Bien. que le agregan estudios y ahí le piden la reso con protocolo stroke corto. Exacto. Y acá, va a ver, Bueno, ahí van a salir las dos fases. Pero se va a ver claro. ahí acá empieza a aparecer. Ahí muestra la señal. Empiezan a aparecer imágenes bilaterales. Es bilaterales y Son viejas. agudas. Agudas. Las ponen como agudas. Porque no está, ahí no está el flare, está el ADC trace. Y arriba hay Ahora, otras lesiones que van a ver. empiezan a aparecer. Ahí eso cae en el ADC. Eso es difusión. En el ADC cae y se pone negro. Es como uno diferencia si es agudo o crónico. Claro. Que hay lesiones no cabe la Ahora les hago, porque tenemos otras. Esa es una que se veía clara en las imágenes, en la siguiente se ve mejor. Ahí. Ahí está. Se restringe. Está un poquito rápido, pero se ve, ¿ves? Y ahora en la otra se ven de otro color. Ahí está la restricción también. Eso es más de infarto, más que... o sea, es un edema citotóxico, lesión. Eso también está restringiendo. Y en la otra imagen, qué raro, es una se ve isquémico, ¿no? Pero febril. Ahí se ve la coloración hiperintensa. Hiperintensa. Bueno, al ser múltiples focos supra e infratentoriales, a ver si vemos. Ahí está Aquí está el informe. Bueno, lesión con restricción de la difusión, que mostraba múltiples imágenes hiperintensas a nivel de ambos hemisferios cerebelosos, como veíamos, y frontal y lateral con caída de mapa en ADC y representación en FLAIR. Hallazgos compatibles en ese momento con un evento isquémico agudo. No se observaban lesiones de ocupante de espacio ni de desviación de la línea media. Una angioresonancia de vasos intracraneales que hay ausencia de señal de flujo de arterias comunicantes posterior, derecha e izquierda, que era un poco lo que se buscaba también. Y como conclusión, el hallazgo compatible con las lesiones isquémicas agudas a niveles supra e infratentoriales. Bien. Hasta ahí. Hasta ahí. Hay lesiones isquémicas, ¿no? Y aparentemente el ACV isquémico podría ser ¿de qué origen? Por la multiplicidad, digamos. Claro, ¿no? Orienta más a buscar una causa cardioembólica, sobre todo embólica, porque tiene varios focos y son supra e infratentoriales y son bilaterales, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora tenemos dos cosas: un síndrome confusional atmosférico más ahora un accidente cerebrovascular en estudio. Bien, sí, se empieza la marcha de exámenes para el ACV. Entonces empieza con un ecocardio. El ecocardio, en resumen, ¿qué quieres puedes decir? Listo. Nada, diámetros y función del ventrículo izquierdo conservados, nada significativo, y un Doppler brazo de cuello que había no se encontraron hallazgos,
nada relevante. Se le hizo un Holter, presentó ritmo sinusal permanente, tampoco nada relevante. Y salen los hemocurtivos. Exacto. Los hemocurtivos. Ujú. 2 de 2, estreptococo beta hemolítico no A, no B, en sangre. Así que un germen en sangre había. Bien, bien. Acá están las lesiones en piel. Y esto le aparece en la internación. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Porque, según nos dice el familiar, le habían puesto tromboprofilaxis mecánica con unas, ¿viste? Esas, no sé cómo se llaman, pero hacen presión en la pierna. Bota Sí, de... pero las botas, las botas. Sí, las botas neumáticas que se inflan automáticamente. Y él comenzó a notar que le dolía el pie derecho. Y cuando la mujer le saca la media, le ve esto y le ve una úlcera. Y lo que habían pensado ellos era que la bota le había comprimido. Pero la verdad que cuando el médico vio esas lesiones, dijo, no, esto no es por la bota. ¿No? Parece, ¿qué les parece esas lesiones? ¿Cómo? Positivos. Positivos. Ya. Para que pocos Para un estreptococo beta hemolítico no A, no B. O sea, un disgalactiae. bien. Bien. Bien, hay un hemocultivo positivo y ahí es. Por ahora, sospecha de embolismos. Y el otro pie, el pie izquierdo es lo mismo. El pie izquierdo, no tengo foto del pie izquierdo, pero No, tenía pero- también lesiones al otro lado. ¿Sí? El pie izquierdo tenía lesiones en el talón. El pie derecho era que tenía el pie. No, son mis- Claro, estos dos sí tenemos. Sí. Sí. Y el izquierdo también se le empezó a ver lesiones también de las mismas características que, bueno, tienen unas características purpuriformes. Se mancha de llano. Exacto, ¿no? Exacto. De llano y de endocarditis. Bien, tenemos el transtorácico, pero tenemos un mujer que es un estreptococo, es un germen del productor, endocarditis, tenemos múltiples embolias cerebrales y tenemos lesiones en miembros inferiores bilaterales. Yo no sé si la del dorso del pie es una úlcera por descuido, no lo logro interpretar al menos acá, pero las de las plantas parecen muchas de llano, güey. Tenemos otra foto ahora de cómo evolucionó el pie. Fondo de ojos es interesante ver, ser el vaso, cortar el paso y ecografía de ruido, no enfocar el transempático para descartar una vegetación no visible en el transtorácico, que tiene muchísima menos sensibilidad. ¿Cómo es el tórax del paciente? ¿Grandote obeso? No, No. delgada. Igual Longilínea. la sensibilidad es baja y habida cuenta de este cuadro clínico, alta sospecha en poligeral cerebral, miembro inferior lateral, síndrome febril, incompatible. Bueno, el bingo se completa, el cartón del bingo se completa con una vegetación izquierda, ¿no? Eso por un lado. Desde otro punto de vista, no abandonemos la hipótesis patológica, es una microsinofilia con poliposis nasal recurrente que con asco controlado. La posibilidad de evacuación alta sigue siendo interesante. Tendremos que tener marcadores inflamatorios que no discriminaría cualquiera de estas dos circunstancias. Cualquiera de dos daría marcadores inflamatorios elevados, tener blanca, P elevado, la mayoría del diagnóstico, y algún biopsia pudiendo demostrar ya sea ponidos infecciosos con pus y cocos en lesiones o granulomatosis o si eosinofilia, con eosinofilia más para Strauss, sin eosinofilia más para Wegener. La historia de ambas nos apoya hacia el diagnóstico de Wegener. Las dos pueden dar poliposis nasal. El Wegener es más destructivo de la nariz y terminan con narices con los puentes rotos y excavadas con una nariz sensable, que creo que el paciente no lo tenía, pues si no se lo hubiesen mostrado. Si bien tiene una historia larga, es interna, parece ser infancia usada. Pero bueno, desde el punto de vista de la gravedad yendo de más a menos, hay que descartar. Si no, descartar endocarditis en este momento con un tensofato. Exacto. Lo que yo hice el estudio que diría, bien, no sé. Bueno, justo preguntaba eso, ¿no? Miren, Dermatología. claro, sí, sí. Todo lo que sigue, pero comenta un poquito de la imagen. Ah, perdón. Sí, ahí. Bueno, nada, eso lo que decía el doctor, se habló con dermatología y dermatología
tomo una biopsia de las lesiones, justamente para ver un poquito, pues se veía bilateral, deciden tomar una biopsia a esperar el resultado en ese momento. Le toman biopsia no solo de la planta del pie, sino del También de dorso. la dorso. ¿Sí? Bien. Y así estaba todo edematizado, descamado, le dolía. Y cuando él, de hecho, cuando nosotros lo conocimos con esa foto ya, donde él estaba saliendo del baño y estaba cojeando. Y estaba vendado, y nosotros dijimos, ¿qué tiene acá? Y le abrimos el vendaje y le encontramos eso. Y ahí es que, bueno, nos pusimos a ver y todo eso. Y ya recientemente lo habían biopsiado y todo. Se le pidió, ¿no? Todos los anticuerpos. Es un pedido sospechando, barra los antecedentes más esas lesiones embolígenas que no, nosotros teníamos. O sea, la sospecha inicial era una endocarditis infecciosa y émbolos sépticos, que era la fiebre, el rescate del germen y todo eso. Nos orientaba a ese diagnóstico inicial y estaba cubierto con antibióticos, estaba con ceftriaxona. Todo eso consensuado con infectología. Pero por otro lado, nos quedaba la duda de más el antecedente que ha tenido y oclusiones vasculares. No podría tener otra cosa más. Bueno, se le pidió eso. Solo pusimos la imagen de que se le pidió porque eso demora en procesarse mientras nosotros seguimos en el caso. Pero se le pidieron todas esas cosas que estaban en proceso. Que son, sí. Es que justamente faltó pedir eso. Y por eso se demoró un poco el diagnóstico. Pero bueno. Claro, sí, exacto. Lo que pasa es que cuando ustedes ven acá están los anticitoplasma neutrófilos. Cuando uno los pide así, salen los dos, ANCA-P y o sea, ANCA-P y ANCA-C, pero los mide por inmunofluorescencia. Entonces, el resultado es cualitativo, te da positivo o negativo si es que se ilumina el patrón. Si es ANCA-P, perinucleolar, o si es ANCA-C, en el citoplasma, por inmunofluorescencia se iluminan, salen positivos o negativos. Pero luego de eso están los cuantitativos, en donde se piden la antiproteinasa 3, que sí salió en ese estudio, pero faltó una que era la antimieloperoxidasa. Pero bueno, se pidió así. Sí, seguimos. Y bueno, el ET que había hablado el doctor se pidió también que dio negativo y un fondo de ojo que dio negativo. En ese contexto también se pidió una ecografía abdominal que lo único que mostraba una esteatosis a nivel hepático. Se estudió, ¿no? Buscando otros focos embolígenos y un ET negativo. La verdad que el ET negativo nos decepcionó un poco porque dijimos, bueno, estamos apuntando a la endocarditis y no lo encontramos. Pero bueno, seguimos. Bien, sí pedimos, pero vamos. Sí. Bueno, también se pidió un Doppler venoso de miembros inferiores, por esto que estaba un poco dematizado. No vinieron signos de TBP ni ningún tipo de colección En el pie. en los pies, en ambos pies. Y una angiotensina. Le pedimos una angiotensina de miembros inferiores porque le dolía mucho y no sabíamos si había algún tipo de oclusión arterial. Así que le pedimos esa angiotensina. Ahí muestra la cosa. No sé si notan algo, miren. Traten de ver el vaso, los riñones, el hígado. En el vaso. Bien. No le dolía, fue un hallazgo. Miren el riñón, los riñones. Riñón izquierdo. Ahí, infarto renal en cuña. ¿Ves? No le dolía. No tiene una tromboflebitis en el cuello, ¿no? De alguna vía. No, No, no. nada en el cuello. Nada. No se hizo de ambas. Y no tenía que no catéteres tenía. tampoco, así como. Bien, es media larga la angiotensina, pero no quise poner toda. Pero básicamente lo que informa son el infarto esplénico, el infarto renal izquierdo, y abajo informa como si tuviera un absceso plantar de pie derecho en tejido blando inferior del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Un absceso abajo, plantar. Bueno, sigue, Gonzalo. Sí, Buscando pero- focos, ahora hablamos del absceso plantar, pero buscando más focos, decía Nati, también le resonamos la columna para buscar espondilodicitis, ya que teníamos un ET negativo, buscando otro foco negativo, nada en la columna, y le resonamos el pie.
que es lo que dice ahí, ¿no? Imagen heterogénea mal definida en la región plantar, segundo, tercer, cuarto dedo. Y con eso metimos al equipo a trauma. Lo mismo. Nada, la imagen es heterogénea, la valoró traumatología, no impresionó absceso, así que no tomaron conducta activa. A los 7 días del primer ETE se repitió con pasaje de burbujas que fue negativo y vino el resultado de la biopsia de pie que se había pedido anteriormente. Como la sospecha era fuerte de endocarditis, bueno, las guías dicen que uno puede repetir el ecotrans esofágico después de 7 días. Nosotros como al séptimo o décimo día le repetimos la ET y le pedimos al cardiólogo que le haga pasaje de burbuja también. Y le hizo ¿Por qué pasaje de burbuja? ¿Alguien se imagina por qué el pasaje de burbuja? ¿Cuándo pide uno un ET con pasaje de burbuja? ¿Cuándo, Nati? No. El pasaje de burbuja es cuando hay la demostración de dolores, ahí lo dicen, un foco, un foramen oval permeable, es decir, a nivel del tabique interauricular, nunca se cerró el foramen oval, entonces toda la sangre que viene de la circulación venosa y llega al ventrículo, a la aurícula derecha, y en lugar de hacer su recorrido hacia el ventrículo derecho e irse al pulmón, por el FOC atraviesa y se va a la circulación izquierda. Y eso podría ser de que una trombosis venosa de abajo o una infección venosa de abajo, con un FOC permeable, haga que un émbolo de abajo infeccioso del pie, que puede ser, o un trombo, se vaya a la circulación izquierda y se vaya hacia el cerebro y haga un ACV, lo que se llaman las embolias paradójicas. Entonces, por eso se pide con pasaje de burbujas. Le pedimos uno con pasaje de burbujas, nada. Entonces estábamos buscando, ¿no? ¿Dónde está el foco embolígeno? Sí. Bueno, y el resultado de la biopsia que informa una vasculitis leucocitoclásica. Bien, ahí vale la pena recalcar en ese resultado de biopsia que dice fragmento dermoepidérmico con necrosis isquémica de la epidermis y anexos cutáneos, se reconoce vaso de mediano calibre con intensa inflamación que afecta la pared y trombos hialinos en los vasos incluidos en la muestra. Superficiales y profundos, PAN negativo. Diagnóstico, pie derecho, oclusión vascular y vasculitis leucocitoclástica, complicando más todavía las cosas. Sigue. Así que nosotros le pedimos un PET. No pude subir el video del PET, no pude, pero el PET mostró esas lesiones en el cerebro que no se veían, al menos en la tomografía y en la reso. La reso creo que sí las mostraba, pero como ACVs isquémicos, ¿no? Pero ahí el PET mostraba unas lesiones que también tenían edema vasogénico, que son esa parte oscura, exacto. Uy, perdón. Creemos que esas lesiones crecieron y que la primera resonancia sí las mostraba, solo que no. Solo que cuando nosotros vimos la otra imagen, Gonzalo, esta. Cuando nosotros vimos la primera imagen de resonancia magnética, ustedes vieron que había restricción del ADC, o sea, una lesión isquémica. Cambiaba de color. En una estaba oscura, o sea, hipointensa, y en la otra estaba hiperintensa. Había una lesión isquémica y no había edema alrededor. Acá en esta lesión de PET se ve que hay bastante edema perilesional. Así que, ¿qué era eso? Entonces, el PET, si pueden dar un informe. Sí, perdón. Sí. El examen mostró leve aumento del metabolismo, lesiones encefálicas conocidas, una colección plantar derecha conocida de probable origen inflamatorio infeccioso y no se advertía compromiso inflamatorio de grandes vasos ni evidencia de endocarditis. Quiero añadir algo más. Con respecto a la lesión plantar, la hicimos ver con traumatología. Traumatología habló con imágenes de pie y consensuaron de que no tenía una colección drenable, que era algo inflamatorio, y decidieron no tomar ninguna conducta, pero es lo que sigue saliendo ahí. Que la parte de la planta del pie tiene algo inflamatorio abajo, pero no es algo drenable. Bien. Seguimos. Así que con esas lesiones cerebrales entra también neurología, aparte que ya había entrado por el tema del ACV, pero nos solicitan que le pidamos esa resonancia de cerebro con contraste y le damos un protocolo Black Blood. El protocolo Black Blood es para ver vasos intracerebrales y buscar signos de vasculitis
a nivel del sistema nervioso central, que generalmente se caracteriza porque los vasos adoptan una forma de arrozamiento. Esa es la resonancia magnética, y bueno, esas son las lesiones que se ven ahí, tanto en el lóbulo frontal derecho como en el frontal izquierdo, casi parietal, perdón, que tiene esa lesión centronecrótica, hasta granulomatosa podría decirse, que parecen mucho a las lesiones de cerebritis, y bastante edema, perilesional vasogénico. ¿Algo que quieran añadir? No. Por ahora nada. Bien. No se mostró ningún signo de arrozamiento a nivel de los vasos del sistema nervioso central, pero ojo, eso es cuando uno busca vasculitis del sistema nervioso central. Eso no significa que uno no pueda tener una vasculitis sistémica. No había vasculitis en los vasos intracraneales, es lo que nos dice esa resonancia. No nos dice nada más. Bien. Bueno, ahí estoy tratando de girar. Porque veíamos vasculitis de medianos vasos. La de pequeños vasos escapan en la sensibilidad De la resonancia. el alfa resonancia, escapan en la sensibilidad. Eso lo vas a ver en lesiones de mediano grado y pequeños vasos. No escapa de la sensibilidad. Bien, perfecto. Seguimos. Bueno, ese es el informe, que es lo mismo que les comentamos, pero ahí ellos decían que las lesiones se impresionan como posibles focos isquémicos embólicos sobreinfectados, complicando un poquito más las cosas. Siguiente. Bueno, salieron los resultados del colagenograma, sin mieloperoxidasa, y ahí ustedes ven los ANCA-P y ANCA-C negativos, ¿no? Si estábamos sospechando de pronto en una vasculitis ANCA positiva, al menos inicialmente, por inmunofluorescencia, están negativos y medio que nos alejaba un poquito del diagnóstico, y el resto de anticuerpos antinucleares y el resto tipo anti-RNP, centrómero, FAN, peptidocitrulinados, todos negativos, y los ANCA-C y ANCA-P, como les había dicho, son estudios cualitativos de anticitoplasma de neutrófilos, pero los estudios cuantitativos en el ANCA-C lo da el antiproteinasa 3, está negativo. Pero la antiproteinasa 3 se relaciona con ciertas vasculitis, y el ANCA-P me falta el mieloperoxidasa, que acá no está pedido. Falta. No está. Bien. Yo una consulta, a mí me falta otra cosa que me resulta tal vez importante. Él fue operado de pólipos nasales. ¿Qué anatomía patológica? Tú tienes que ver la imagen. Está al final, se la voy a mostrar. Pero tiene una imagen de pólipo nasal. De la anatomía, de la anatomía. Histología. Pero no la imagen de la histología, sino el La resultado. biopsia. El informe. Tenemos el informe. Ahora se lo mostramos, porque está más en la comparación del caso. Siguiente. Y Lo otro que llamó la atención es, bueno, por un lado teníamos esto, un paciente con una bacteremia, con un germen rescatado de hemocultivo, con múltiples infartos, pero con un corazón que no estaba participando porque los CTs eran negativos, pero ahora con unas lesiones cerebrales que cuando hablamos con neurología nos dice, bueno, parecen muchos abscesos cerebrales y pueden haber sido embolizados desde el foco que no sabemos cuál es. Vamos a continuar pensando de que son abscesos cerebrales embolígenos, y se mantuvo con un tratamiento antibiótico con ceftriaxona a dosis meningia, todo consensuado con infectología, neuro. Pero hay algo que no cuadraba en el caso, y es estos eosinófilos desde el ingreso. Si ven la curva, él ingresó el 15 de agosto, empezaron a subir y se fueron hasta arriba. Lo máximo que tuvo fue un valor de 41% de eosinófilos con casi un 5.321 eosinófilos. Era demasiado. Entonces estaba con ceftriaxona. ¿Y por qué se desploma? Porque ahí le pusimos corticoide. Sí. Debí borrar eso, pero bueno. Eso es efecto del corticoide y la ciclofosfamina. O sea, le pusimos corticoide y ciclofosfamina, ¡pum! Se fue rápido. Y no me quería adelantar, pero incluso hasta el olfato le volvió. Así que el primer día que le dimos corticoide empezó a oler. Me dijo, doctor, 4 horas que tomé el corticoide, a la 4ª hora empecé a oler. Me da la impresión que el foco infeccioso no drenado es ribosinusal. La viral tiene 2 H negativos. No hay pulmón, no hay portografía,
no hay procesos endovasculares. Está tomografiado, no hay un absceso digestivo ni abdominal ni nada por eso. Fue descartado la fascitis plantar, que no parece una condición y no hay una parte de entrada cutánea plantar. Tampoco sería un germen típico de pieles, ¿cierto? Sí, en la piel le tomaron cultivos de la lesión de la planta del dorso, perdón, y salieron unos contaminantes que no los pusimos acá. Lo otro es, le hicimos una tomografía de senos con contraste, que no sé si la puse ahí, buscando. ¿En qué se podría hacer? Y además, claro, porque está cerca al cerebro y justificaría los abscesos. Sí, los abscesos tienen en el vaso, ¿cierto? O sea, evidentemente son bacterianas y embolias cerebrales, entéricas, más renales, y no pudimos demostrar en realidad que fueran las plantas, que parecen más frecuentes inmunológicos. La vasculitis, por inmunocomplejos, que se dan en las endocarditis o las infecciones sistémicas, generan un choque en los cuerpos con depósito de inmunocomplejos en los vasos y que la vasculitis se trata sin parte, es peligroso. Entiendo que lo que las plantas de los pies es un fenómeno inmunológico, muchas veces se presenta endocarditis infecciosa, nada más que no estamos pudiendo demostrar endocarditis al menos macroscópicamente no, la vegetación no aparece o la vegetación desaparecieron con las embolias múltiples, que esa es otra cuestión. Ya las tuvo y las se perdieron y hay muchos lugares donde hay, y por eso no las vemos microscópicamente, pero las murieron, o el foco está en otro lado, y no me queda otro que pensar que los rinos sinusal. Bien, desde los rinos sinusal hablamos con otorrino. Es más, yo hablé con Aragón porque le dije, queremos descartar que el foco no sea los senos. Y con el PET, él vio el PET, todo, vio que el PET, si bien había leve captación de los senos, no tenía mucha captación, era muy poca. Y para ellos, me dice, para mí, la verdad, te digo sinceramente, el foco no me parece que sea de senos. Me lo dijeron ellos. Así que de esa parte, como dijimos, bueno, si ya ellos hicieron la valoración, vieron el PET, todo, y consideran que de pronto no les parece el foco, porque decían incluso que el PET no captaba lo que normalmente ellos suelen ver que capta con mayor cantidad, creo, como para ver un foco más activo, pero bueno, ellos dijeron, no les parecía. Y como les comentaba, no, tenemos este problema de estos eosinófilos que venían subiendo, repicando y nadie los detenía, le estaban con antibióticos, no se detenían. Y nosotros estábamos bueno, si tiene accesos cerebrales, le contraindica ponerle corticoides. Se metieron varios especialistas ahí, estábamos neuro, reumato, infecto, otorrino, neurocirugía por las lesiones cerebrales. Sigue. Y muéstrale bien desde allá los eosinófilos, cómo iban subiendo. Y ahí bien lo vieron en el gráfico, pero abajo. Perdón. Desde allá a la izquierda hacia acá. 40 desde ese 41 que está señalando Gonza, desde el 41 ahí empieza a recibir corticoides, las primeras dosis empieza a bajar. 35, luego otra vez repica, y cuando le ponemos la ciclofosfamida, al día siguiente le sale 1,22. O sea, la ciclofosfamida hizo que bajaran bastante, pero luego, después parece que volvió a subir y se mantuvo con corticoides. Eso es hasta la alta. Le hicimos un estudio de eosinofilia con parasitológico seriado, que también dio negativo. Entraron todos los especialistas ahí y la verdad que se dividió la sala en dos bandos. Los que decían es algo infeccioso y es una embolia séptica y abscesos cerebrales. Y claro, y los otros decían no. Porque, por ejemplo, vino el dermatólogo que tiene mucha experiencia con biopsias y me dice, me buscó incluso para buscarme al devoto y me dice, quería hablar conmigo y me dice, el grande, el mayor, el plan. Y me dice, quiero hablar contigo de esa biopsia. Porque he leído las revoluciones y todo de los especialistas y yo, que tengo experiencia haciendo biopsias, te puedo decir que esa oclusión vascular solamente tiene pocas causas. Y me nombró 4, pero de esas 2 me dice, las que más me parecen que pueden ser son una vasculitis o una ateroembolia, me dice. Y me dice, no me parece que sea una biopsia de algo infeccioso. Al menos a mi parecer, de todas las biopsias que yo he visto de embolias sépticas, para mí no me parece que esa biopsia es de algo infeccioso. Tiene una oclusión vascular.
le voy a pedir a la patóloga, porque le mandé una buena muestra de que me vea si tiene eosinófilos o no. Entonces quedaron en eso, pero bueno, en eso se quedó, nunca hubo una respuesta de eso. Pero por otro lado, Neumo también opinaba que era una vasculitis más que algo infeccioso. Neuro y infecto se iban por lo infeccioso y reumato estaba en el medio, no decía nada. Y neurocirugía no tenía criterio quirúrgico, así que por ellos control en 2 semanas de la resonancia y nada más. Siguiente. Así que teníamos eso en la sala porque había un grupo que decía que sí, y de hecho la idea, nosotros estábamos en medio porque decíamos, ¿le ponemos o no le ponemos corticoides? Y un grupo decía, sí, y que si le ponemos corticoides son abscesos y se empeoran, y por otro lado había otro grupo que decía, no, si le ponemos corticoides no le va a hacer daño porque incluso a la tuberculosis o a algunas lobes infectadas, cuando tienen efecto de masa, se les pone corticoides y no les hace daño. Así que sí. Bueno, eso ya está. ¿Sí? Le hicimos un electromiograma por algunas manifestaciones neuropáticas, pero la verdad fue negativo. Dado los antecedentes, la biopsia y la eosinofilia en aumento, en algún momento se le llevó a pedir la mieloperoxidasa, le dio positiva, y era lo que nos faltaba. Y de hecho fue la mieloperoxidasa lo que nos dio la confianza para ponerle corticoide. Así que le pusimos corticoide. Y bueno, empezó a mejorar el señor con el corticoide. No le hizo daño, se empezó a olfatear, se sintió mejor clínicamente. Sí. Así que bueno, le dimos, como teníamos estado general, no le hicimos pulso, y esto lo charlamos con reumato, con neumo. Le pusimos meprednis 60 por 3 días y luego meprednisona 40 y recibió un pulso de ciclofosfamida. La idea era que haga uno mensual y hacerle una resonancia de cerebro de control. La verdad que la resonancia de cerebro, Plow, que es el neurocirujano, se la pidió 2 semanas después de iniciar el tratamiento con dosis meningia. Pero cuando se hizo la resonancia ya tenía 5 días nomás de corticoides. Pero igual, ahí puse unas imágenes comparativas en donde igual son pocos días, son 5 días, pero el edema disminuyó bastante y la primera imagen es la del control y la segunda es la primera imagen, la más antigua. Ustedes van a ver que el edema de este lado está más borrado, menos, digamos, menos representativo. La lesión incluso también. Y con 5 días de corticoide. Siguiente. También tenía antibiótico puesto, es verdad. Ese es el control, lado derecho es el control y el de allá es la lesión vieja. Bien. Así que le dimos el alta con seguimiento multidisciplinario, corticoides, rezo de control, tratamiento antibiótico. Igual no le quitamos el antibiótico, la idea era que haga 6 semanas cubriendo poco meningio, que fue como un PIC, internación domiciliaria. Y nosotros consideramos que si bien no tuvimos una biopsia de la lesión como para decir qué era, pero por los antecedentes y los anticuerpos y los eosinófilos y cómo respondió el corticoide a los inmunosupresores del paciente, vemos que tenía de base un síndrome de Shure-Strauss, que no podemos descartar que no haya tenido algo infeccioso porque hubo un rescate bacteriémico positivo y por eso se fue con los antibióticos. Así que vamos a hablar un poquito de Shure-Strauss. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Qué hora es? Bueno, un rapidito nomás sobre Shure-Strauss, hablar Dolores. Bueno. Bueno, yo para concluir con el caso de hablar un poco del marco teórico que nos fue sustentando. Primero, para arrancar, la vasculitis, o sea, es un campo muy amplio y muy heterogéneo, pero a grandes rasgos la vasculitis es la inflamación del vaso y lo que genera que el vaso no pueda responder a ciertas agresiones, entonces puede generar, por un lado, por ejemplo, aumento de la permeabilidad, que generaría edema, necrosis de la pared, que puede generar hemorragias, puede generar también debilitamiento de la pared, que a veces puede presentarse como microaneurismas, o incluso proliferación de la íntima o trombosis que puede generar oclusión vascular como fuimos viendo en el caso. Estas pueden ser primarias o secundarias, primarias cuando no se conoce la etiología, secundarias pueden ser por fármacos o por otras patologías. Bueno, esta es la clasificación por ahí que todos conocemos o la que más se ve, que la clasifica según el vaso que afecta, grandes, medianos y pequeños vasos.
Nosotros vamos a hablar de la granulomatosisis eosinofílica con poliangiitis, que es el ahora conocido como ECPA o Churg-Strauss. Bueno, el ECPA se caracteriza principalmente por la tríada de rinitis alérgica, asma de difícil control y la eosinofilia periférica, o incluso eosinofilia infiltración eosinofílica en vasos. Como prevalencia mundial se estima que hay un 10 a 15 casos por millón de habitantes y no hay datos poblacionales de Argentina en cuanto a incidencia o prevalencia de la misma, sino que se estiman a nivel mundial. No hay diferencia de sexo y suele afectar a pacientes o personas entre 35 y 50 años promedio. Perdón. El cuadro clínico general es mialgias, perdón, fiebre y pérdida de peso como síntomas generales y después se describen tres fases evolutivas clásicamente en la patología, pero no siempre se presentan las tres fases, sino que hay veces que la vasculitis se presenta como un evento agudo. Las fases clásicas son la inicial o prodrómica, que es generalmente de diagnóstico retrospectivo, que es pacientes con antecedentes de asma, muchas veces de difícil control, y también antecedentes de rinitis, rinosinusitis o poliposis. La segunda fase es la fase eosinofílica, que es como lo dice el nombre de la fase, hay eosinofilia periférica o en infiltrados. Y la tercera fase o vasculítica, que ya es cuando hay afectación de los órganos. Hay muchas manifestaciones que van configurando las diferentes formas de la vasculitis, entre ellas principalmente están las cutáneas y las de las vías aéreas superiores. Las cutáneas se manifiestan más que nada como nódulos en las zonas extensoras, pero también puede haber púrpura palpable. En las vías aéreas superiores, rinitis, poliposis. También tiene manifestaciones frecuentemente cardiovasculares, que principalmente se manifiesta como una insuficiencia cardíaca, enfermedad tromboembólica. Tiene manifestaciones neurológicas que las principales son la mononeuritis múltiple o la neuropatía periférica. Renales, que no son tan frecuentes en este tipo de vasculitis, justamente comparado con otras vasculitis, pero puede presentar glomerulonefritis, y gastritis o enteritis por infiltración eosinofílica. Bueno, comparándolo con nuestro paciente, estas son las imágenes que fuimos viendo de las lesiones cutáneas que tenía él. El 40 al 70% de los casos tienen manifestaciones cutáneas y, como podemos remarcar, tiene que verse en la biopsia que es una vasculitis leucocitoclástica, y acá está la imagen de la biopsia que ya vimos, que se evidencia que es una vasculitis leucocitoclástica. Por otro lado, esta es la imagen del resultado de la biopsia de los pólipos que le habían extirpado en 2023, donde se puede observar que el diagnóstico es una rinosinusitis alérgica de ambas fosas y pólipos inflamatorios. Por otro lado, remarqué que se pueden ver que hay eosinófilos sueltos en las secciones histológicas en ambas. Y acá está la imagen de la resonancia. El 70 al 85% de los pacientes presentan la rinitis alérgica, bastante elevada. Bueno, estas son las imágenes que ya vimos del sistema nervioso central, que si bien no es la principal manifestación neurológica de la patología, hay algunos estudios que describen manifestaciones en el sistema nervioso central, no de esta manera, pero sí otras quizá más hemorragias sudorales o intraparenquimatosas. Bueno, sencillamente cuando sospecharlas, la tríada, asma de difícil control, rinosinusitis y la eosinofilia, que sería más de laboratorio, en conjunto con valores elevados de IgE y con la ANCA o antimieloperoxidasa. Solo un 60% de los casos son ANCA positivos. Y acá podemos ver los resultados de nuestro paciente. La inmunoglobulina le dio 1120 para un valor de referencia menor a 100. El ANCA le dio negativo y la antimieloperoxidasa 110 para un valor de referencia menor a 35. Bueno, acá vemos de vuelta el gráfico de la eosinofilia, cómo fue en aumento, incluso desde 2022-2023 ya había empezado con unos picos de eosinofilia. Y acá se puede observar abajo, bueno, después en 2022 la Asociación de Reumatología creó estos criterios diagnósticos para el Churg-Strauss, que suma puntos por obstrucción de la vía aérea superior, son 3 puntos, por poliposis nasal 3 puntos,
y 1 punto por la mononeuritis múltiple. Sumándole 5 puntos si hay eosinofilia periférica, 2 puntos si hay infiltrados eosinofílicos en las biopsias, y le resta puntos si tiene hematurias o anticuerpos positivos para el C-ANCA o la antiproteinasa 3. Un score mayor o igual a 6 ya te podría indicar que es un diagnóstico más probable, digamos. Bueno, y el tratamiento son glucocorticoides, 1 miligramo kilogramo peso, y con descenso de los mismos progresivo, evaluando la respuesta terapéutica. Y la idea es mantener los corticoides mínimo 1 año a dosis bajas. Cuando existe afección neurológica, cardíaca o digestiva, o si las dosis corticoides que requiere son muy altas, se puede considerar agregar inmunosupresores como la zatioprina o el metotrexato, o si hay formas muy graves, se puede considerar agregar ciclofosfamida intravenosa por un mínimo de 6 meses y después puede ir sustituyéndola por azatioprina y completar un tratamiento mínimo de 18 meses. Y bueno, se ha descrito que hay una buena respuesta a la terapia biológica con rituximab en formas refractarias. Gracias. Bien, pará, ¿estás grabando? No, no, muy bien, Dolores, muy bien. Gracias. Muy bien.